el, tem- el tema preparado por Gremiagro para colaborar y completar todos los temas que hemos estado trabajando con ustedes. Y como siempre, con muchísimo gusto, para ustedes está el canal del chat o al final, pues está el espacio también para hacer todas las preguntas y dudas, los aportes, las experiencias que quieran compartir con nosotros. Solo quisiera saber si me oyen claro. Sí, Cristian, ¿Sí? de mi parte sí, solo esperemos confirmación de Rosemary, que está con De el grupo Rosemary, que está todo bien. de regulaciones. Sí, buenos días, les escuchamos claro. Ok, perfecto. Perfecto, Voy a saludos. proceder para mejorar un poco el ancho de banda. Voy a detener el video y voy a encender el cursor para guiar de mejor manera la presentación y entonces empezamos con el tema. Y como les mencionaba, este tema viene a complementar ya los temas que hemos estado trabajando, sobre todo los productos que se usan para la nutrición y para la protección vegetal. En este caso, hablando de fertilizantes, pues sí, estamos hablando de nutrición vegetal. Y entonces vamos a empezar por una pequeña reflexión en donde obviamente necesitamos definir qué son los fertilizantes. Y los fertilizantes son compuestos de origen natural o sintético. Y fíjense que las palabras aquí son muy interesantes y normalmente los significados se confunden. Cuando hablamos de origen natural es que están en la naturaleza. O sea, los fertilizantes pueden tomarse, o sea, muchos de ellos, los compuestos directamente de las fuentes naturales. Son compuestos muy sencillos, son moléculas sencillas, son normalmente sales, son compuestos que son muy solubles o tienen que ser muy solubles en agua y sobre todo solubles en el agua que está en el suelo. Entonces, origen natural, que se producen naturalmente, que están en la naturaleza, que están en minas, que están en el aire, que están en las fuentes de agua. Y cuando hablamos de sintético, la gente normalmente confunde esa palabra con el término plásticos. Eso viene y se viene utilizando desde que los plásticos se pusieron de moda porque se les designó a los plásticos como productos sintéticos. Pues sí, realmente son productos sintéticos porque vienen de una síntesis. Y una síntesis no es nada más que una serie de procesos de producción que pueden realizarse adentro de un ser vivo, en el interior del metabolismo de un ser vivo, y hablo de plantas y de vegetales en general. Los vegetales, los animales, los seres vivos sintetizan compuestos. Eso quiere decir que toman elementos que pueden ser naturales y hacen ciertos procesos y sintetizan productos nuevos. Por lo tanto, el término sintético significa que procede de un proceso, no es que sean artificiales. Hay algunos de ellos que se fabrican, por supuesto, en una planta, y eso en una planta industrial, y eso lo que significa es que hay una reacción química, hay un proceso de purificación, de recristalización, de granulado y todo lo demás que se hace, pero en sí las palabras natural es que está como tal en la naturaleza y sintético es que corresponde a un proceso químico para obtener el resultado. Proceso químico involucra un proceso microbiológico, un proceso biotecnológico, un proceso bioquímico o sencillamente un proceso industrial. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. Luego, proveen a las plantas uno o más elementos necesarios para todo lo que tiene que ver con el desarrollo, todo lo que tiene que ver con el crecimiento, todo lo que tiene que ver con reproducción y todo lo relacionado con otros procesos que realizan las plantas, como por ejemplo la formación de las semillas, la formación de las flores. Entonces, estos detalles, estos
puntos aquí son muy importantes porque la planta necesita nutrientes, así como los humanos y los animales necesitan alimentos. Pero hay que hacer la salvedad que los animales, y sobre todo los superiores, pueden consumir diferentes tipos de alimentos y obviamente tienen todo un sistema digestivo, una boca, un esófago, un sistema de transformación que es el estómago o el órgano equivalente, todas las glándulas que segregan enzimas y líquidos que se utilizan precisamente para el proceso de descomposición de los alimentos como tales y la formación de nuevos compuestos que el organismo va a asimilar. De igual manera, las plantas pues necesitan tomar ciertos nutrientes o ciertos compuestos del suelo principalmente, aunque pueden tomarlo también por medio de las hojas o de los tallos o de alguna de las partes si es que la planta así lo permite, y entonces estos nutrientes son aprovechados. Pero la diferencia es que los compuestos que toman las plantas son sustancias muy sencillas y normalmente ionizadas, normalmente en forma de sales que están solubles. Entonces, estos dos elementos que mencioné ahorita de entrada son muy importantes porque nos tienen que permitir comprender todo lo que vamos a hablar con respecto al tema de los fertilizantes. Entonces, ¿por qué son tan importantes los fertilizantes? ¿Cuál es la razón por la cual los fertilizantes son importantes? Y esa es la gran pregunta que tenemos que contestar. O sea, es el objetivo de esta charla con ustedes el día de hoy, que ustedes puedan tener muy claro esto. ¿Por qué son tan importantes los fertilizantes? Y es una buena reflexión para que ustedes piensen sus ideas y luego, conforme vayamos hablando, vayamos armando esas ideas y si no están claras o hay alguna duda, pues al final lo contestamos. Pero vamos a empezar por qué piensa la gente que son los fertilizantes. Bueno, algunos consideran que son productos dañinos para el ambiente y para los seres humanos, para la vida. ¿Cómo va a ser eso posible si los nutrientes o fertilizantes, los nutrientes que necesitan las plantas los van a tomar, los van a transformar, van a producir nuevos alimentos o frutos o nuevas partes que nosotros podemos aprovechar? Y es que lo que pasa, y de una vez lo vamos a aclarar, es que si se abusa del uso de los fertilizantes, pues podemos causar ciertos problemas que vamos a hablar claramente más adelante. Además de, hay muy poca o mala información sobre los fertilizantes disponible esta información para las personas alrededor del mundo, en Guatemala, en El Salvador, en Centroamérica, en Latinoamérica. Son pocas las personas que realmente conocen el concepto claro de los fertilizantes y lo maneja adecuadamente. Y por supuesto, de la agricultura. Todo el mundo cree que agricultura es sí, tomar unas semillas, abrir uno en el suelo, colocar la semilla, echarle tierra, agua y ya se acabó el asunto. Pero todos los que estamos relacionados con la agricultura sabemos que es un proceso muy complejo en donde intervienen un montón de factores para que tan solo una semilla germine. Ya no digamos que la planta se desarrolle correctamente, sana y que obtenga todo lo que necesita para producir los frutos y luego cosechar los frutos o cosechar las plantas y transportar, almacenar y transformar para poder obtener los alimentos. Así es que el concepto de agricultura está muy pobre en muchas de las personas y esto es algo que nosotros tenemos que tratar de trabajar para entender claramente estos dos puntos que son tan importantes para nosotros. ¿Qué se dice de los fertilizantes? Pues si ustedes le preguntan a las personas en la calle, como pasa en los programas de televisión o en las encuestas de radio, ¿qué cree usted que son los fertilizantes? Y entonces las personas van a decir, sí, tóxicos, son sustancias tóxicas. Bueno, que son pesticidas. Algunos confunden los fertilizantes con los pesticidas. Otros dirán que son subproductos.
otros que son químicos elaborados por el hombre y algunos dirán que son venenos. Fíjense que todas estas palabras que están aquí o todos estos conceptos que están aquí son interesantes y hay que definirlos. Definitivamente que los fertilizantes no tienen nada que ver con los pesticidas. Son sustancias totalmente diferentes. Unas se usan para la salud de las plantas, para controlar enfermedades, insectos, plagas. Los fertilizantes para proporcionar nutrientes. Los fertilizantes son sustancias muy sencillas. Los pesticidas o las sustancias orgánicas que forman las moléculas son muy complejas, tienen estructuras muy diferentes. Unas son, como ya mencioné, orgánicas, de la química del carbono. Los otros son sales muy sencillas. Químicos elaborados por el hombre, algunos de ellos. Algunos de los fertilizantes son fabricados en una planta, por ejemplo, urea o un nitrato de potasio. Puede ser producido en una empresa, pero no necesariamente. Yo puedo tomar del suelo o de alguna mina algún elemento, purificarlo, o sea, molerlo y ya tener un fertilizante que podemos aplicar. ¿Que son venenos? Bueno, obviamente, si se consume una gran cantidad de fertilizantes, pues pueden ser peligrosos, por supuesto. Cualquier sustancia es peligrosa, hasta el agua en exceso es peligrosa. Pero de por sí, la naturaleza de los fertilizantes no es ser un veneno. Al contrario de lo que pasa con los plaguicidas, que las sustancias son de cuidado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizarlas y hay que hacer un manejo muy, muy responsable. ¿Que son tóxicos? Igual, la palabra toxicidad depende de la cantidad, o sea, qué cantidad se ingiere. Hasta el agua puede ser tóxica, como ya mencioné. Entonces, esta palabra es muy interesante que esté aquí, ¿verdad? Pero la gente la utiliza. Y subproductos. Bueno, algunos de ellos son subproductos de otros procesos, pero ¿eso qué tiene de problema? Si es un subproducto y está bien procesado, está purificado y está comercialmente garantizado, no tendría por qué ser este un mal término. Al contrario, es un subproducto, es el resultado de una reacción química, de un proceso. Es un subproducto, no hay ningún problema. Entonces, tenemos que tener claro qué tiene la gente en la cabeza. La mayoría de los fertilizantes, como ya dije, es de origen natural y eso nos tiene que quedar muy claro. Son compuestos nutritivos para las plantas. Existen en la naturaleza las sustancias nutritivas que la planta necesita, pero tal vez no en las cantidades correctas en el lugar adecuado. Son sustancias con estructuras químicas sencillas, que es lo que he estado comentando, se toman de la naturaleza o se sintetizan fácilmente con elementos naturales. Y ahora ya sabemos cómo van estos términos aquí. ¿Cuáles son los principales nutrientes? Bueno, si hacemos una analogía con los humanos o con los animales, nosotros consumimos proteínas, grasas y azúcares principalmente. Pues la planta necesita nitrógeno, fósforo y potasio como nutrientes principales. Estos tres son los nutrientes principales que la planta necesita en gran cantidad y tienen que estar disponibles siempre. Entonces, ¿de dónde obtenemos los fertilizantes? Vamos a empezar primero con el nitrógeno. Y la gran pregunta es, bueno, ¿dónde está el nitrógeno en la Tierra, en el planeta Tierra? Y espero, pues, que pensemos rápidamente que la mayor fuente de nitrógeno disponible está en el aire. Por lo tanto, ¿cómo va a ser posible que el nitrógeno sea veneno si todo el tiempo lo estamos respirando? Si todo el tiempo estamos en contacto con él. Es más, lo necesitamos para que la cantidad de oxígeno que respiramos sea la correcta cada vez que inhalamos. Y además, el nitrógeno sirve también como vía para sacar o transportar el CO2 y todos los desechos que salen por medio del aire. Entonces, el nitrógeno está en el aire y en la atmósfera está a una concentración de 78% en volumen molar. O sea que si pudiéramos dividir el aire de la Tierra, tendríamos un 78% en volumen que corresponde al nitrógeno. Por supuesto, el resto está formado
por oxígeno en un 21% y un 1% de otros gases, como por ejemplo vapor de agua, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, argón, xenón y todos los demás gases que están presentes. El vapor de agua es muy importante, está en una pequeña cantidad en el aire y es también vital para la vida, es vital para nuestras plantas, para nuestros cultivos, porque ese vapor es el que se convierte en lluvia. Pero tomen nota que está dentro del 1% del volumen de gases que está en la atmósfera. Además, es el séptimo elemento, el nitrógeno, el séptimo elemento en abundancia en el sistema solar y en la galaxia. O sea que nitrógeno va a haber para muchísimos años, muchísimos años. Y si se nos termina en la Tierra en algún momento, pues lo podemos ir a traer a cualquier otro lugar del sistema solar, que es lo que está más cerca, ¿verdad? Por supuesto. Esperemos que para ese entonces ya haya cómo poderlo traer. Es prácticamente inerte. Esto significa que el nitrógeno no reacciona fácilmente. De hecho, se utiliza el nitrógeno para empacar alimentos. Cuando compramos una bolsita de boquitas o de golosinas, como le llaman en algunos lugares, realmente el gas que está adentro de la bolsita es nitrógeno en la mayoría de los casos. Si fuera oxígeno, las boquitas o las golosinas, lo que hay adentro, las papitas, lo que sea, estarían totalmente rancias porque el oxígeno ataca las grasas, oxida la materia orgánica y no es un buen elemento para empacar. Entonces, por lo tanto, el nitrógeno es un gas inerte. Además, como ya dijimos, es el fertilizante más común del mundo y está en forma de sales de amonio, de nitratos o de nitritos, que es lo que las plantas utilizan. Las plantas prácticamente no toman el nitrógeno del aire. No es aprovechable por la mayoría de cultivos y por la mayoría. Hay algunos vegetales que pueden tomar nitrógeno del aire, pero son muy pocos. Es necesario tomar el gas del aire y por procesos químicos, o sea, esto ya lo hacemos en una planta, podemos unirlo con metano, que el metano está en el gas natural o lo producen todos los procesos de descomposición de materia orgánica y formamos fertilizantes nitrogenados. Así es que en una planta como esta que está aquí, se mezcla el nitrógeno del aire con el gas natural, o sea, con el metano del gas natural, y se sintetizan estos fertilizantes nitrogenados, amonios, nitratos, nitritos, y hay una gran variedad de ellos. Pero se necesita un sistema complejo, una planta muy controlada para hacer estos procesos y obtener reacciones que puedan ser viables económicamente. Importante también es mencionar que el nitrógeno responde a algo que se llama ciclo y que como vimos en la escuela o cuando estudiamos los procesos biológicos, pues sí existe el ciclo del agua, existe el ciclo del CO2, pues también existe el ciclo del nitrógeno. Y es que el nitrógeno está, como ya sabemos, en la atmósfera, gran cantidad de N2, o sea, es un gas diatómico, y ese gas, al entrar en la Tierra, cuando la Tierra se airea, hay una serie de bacterias que fijan ese nitrógeno en las raíces de las plantas. Eso se da muchísimo en las leguminosas, por ejemplo. Entonces, estas bacterias están obteniendo ese nitrógeno gaseoso y están sintetizando compuestos que se quedan en las raíces. Pero también hay bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay un proceso que se llama amonificación, donde se forma amonio con este nitrógeno atmosférico, ¿sí? Con un metabolismo complejo de las bacterias, y este amonio se queda en el suelo. Hay otras bacterias que hacen un proceso de nitrificación y forman lo que se llaman nitritos. Y hay bacterias nitrificantes, otras que transforman el nitrito en nitrato. Observen que cambiamos de NO3 menos a NO2 o de NO2 menos a NO3 menos. Y ese proceso se llama también nitrificación. Y ya como nitratos, las raíces de las plantas los pueden asimilar muy fácilmente, los intercambian. Las plantas en la raíz intercambian ese nitrato por un ion
OH menos y ese OH menos se va al suelo. También existen hongos y bacterias descomponedoras, o sea, del nitrato, y lo que forman es amonio nuevamente. Así es que se está dando este ciclo de transformación en el suelo. El suelo es un sistema totalmente dinámico porque está vivo, tiene muchísimos seres vivos que están haciendo todos estos procesos que ya mencionamos. Pero también existen las bacterias desnitrificantes. Y estas bacterias van a romper los nitratos y van a convertir esos nitratos nuevamente en gas, en N2, y ese gas, nitrógeno, se va nuevamente a la atmósfera. Entonces, este ciclo se repite todo el tiempo y es muy importante que esté activo. Por lo tanto, necesitamos que las bacterias que están presentes en el suelo estén funcionando correctamente y tengan también ellas sus nutrientes. No se nos debe olvidar que cuando fertilizamos, también le tenemos que dar de comer a nuestras bacterias y microorganismos que están funcionando en el suelo. Entonces, el nitrógeno que se usa en las plantas termina en la atmósfera terrestre, como ya lo vimos en el ciclo. La atmósfera siempre ha tenido y va a tener ese 78% volumen de nitrógeno porque es una gran cantidad. Y continúa el ciclo, siempre, todo el tiempo, mientras que haya vida, mientras que haya agua, mientras que haya microorganismos, mientras que haya plantas, este proceso se lleva a cabo. ¿Cuál es la función del nitrógeno en las plantas? Bueno, interviene en la división celular. Aquí hay una lámina en donde se ve cómo se están dividiendo las células. Por supuesto, estas células están pintadas y están teñidas con un colorante azul y entonces podemos ver las diferentes fases. En todas esas fases está metido el nitrógeno. Si no existiera el nitrógeno, no habría proteínas y esto no se llevaría a cabo. Pero también se utiliza para la síntesis de clorofila, o sea, la fotosíntesis. ¿Y por qué nos importa tanto esto a nosotros? Y en este momento hay que mencionarlo, porque resulta que la planta necesita tomar, junto con la luz del sol y el CO2 que está presente, y va a formar azúcares, azúcares que se transportan adentro de la planta y sirven como energía. Y nosotros normalmente nos comemos las azúcares en forma de almidones, en forma de polímeros complejos, en forma de azúcares sencillas y con eso también se forma celulosa, lignina y todo eso tiene que ver con el desarrollo de la planta. Entonces imagínense si no hubiera nitrógeno, pues no hay crecimiento. Además de es un componente básico para las proteínas. Si no hay nitrógeno, no hay proteínas, no se forman los aminoácidos. Los aminoácidos son los elementos que forman las proteínas. Además de, también hay enzimas y las enzimas son sustancias que tienen funciones específicas en la planta y que permiten el metabolismo. Solo para que entiendan ustedes, nosotros, por ejemplo, tenemos una enzima en nuestra saliva que es la que se encarga de procesar de primas a primeras el almidón que consumimos. Entonces, si nosotros no masticamos bien la comida, la amilasa que está presente en la saliva no actúa y por lo tanto hasta un arroz nos podría causar problemas. Las plantas necesitan estas enzimas para hacer procesos mucho más rápido en su metabolismo. Pero también está la producción de azúcares, que ya los mencionamos. Almidón, por supuesto, que es un azúcar complejo, es un polímero de azúcares sencillas y también en la formación de lípidos, o sea, de grasas. Las plantas también tienen grasas. Hay algunas de ellas que tienen una gran cantidad, como por ejemplo las semillas. Luego tenemos el fósforo, es el segundo elemento nutriente muy importante para las plantas. Y este proviene de fosfatos minerales, normalmente de minas o de fósiles de criaturas marinas. Y aquí pongo una lámina donde está una mina donde se está extrayendo roca fosfórica, que es normalmente una fuente de fertilizante. La roca fosfórica lo único que se hace es molerla, granularla y ya comercializarla. Es una excelente fuente de fósforo, aunque a muchas personas no les gusta porque se tarda un poco en separarse el fósforo, los fosfatos, en volverse solubles, se vuelven solubles por la acidez del suelo y entonces las personas quieren algo que funcione más rápido. Sin embargo, la permanencia de la roca fosfórica en el suelo
permite una fertilización por más tiempo, sin tener que hacer una segunda fertilización. Pero es cuestión todo esto de costo-beneficio, a ver qué fuente de fósforo estamos usando. Y de los fósiles, pues por supuesto, todos los animales y las plantas que han vivido sobre la superficie de la Tierra y que se han quedado y ahora son fósiles, pues son fuentes excelentes de fósforo. Los fosfatos no son solubles, esto es muy importante, y se necesita acidificar esas sales, esos fosfatos, para que se vuelvan solubles. Y es por eso que funciona la roca fosfórica como acabo de mencionar. El fósforo es usado por las plantas precisamente para la formación de raíces. Si no hay fósforo presente, la planta no tiene cómo absorber nutrientes. No hay producción de semillas. O sea, si hay deficiencia de fósforo, no se producen semillas. Es muy importante en la producción de frutos y en la maduración. Así es que si no fertilizamos correctamente cuando vamos a tener la maduración del fruto, es posible que este no madure y no crezca. En la producción de flores, recordemos que las flores son vitales para todo el proceso de polinización. Si no hay flores llamativas, no se da ese proceso, no hay reproducción. Y además, por supuesto, para combatir enfermedades. Entonces, si no tenemos suficiente fósforo en el suelo como nutriente, es posible que tengamos que tener muchísimo más uso de plaguicidas. Y esto es importante porque el nivel de fósforo en el suelo tiene que ser correcto para evitar las enfermedades y no tener que usar tantos plaguicidas. Luego tenemos el potasio. El potasio es el tercero de los elementos en importancia. Principalmente utilizamos algo que se llama muriato de potasio o cloruro de potasio, cualquiera de los dos nombres es correcto, o KCl, algunos le llaman así. Es una sal muy sencilla, es muy parecida, es una sal inerte muy parecida al cloruro de sodio que usamos nosotros para comer, para salar la comida. Se obtiene el cloruro de potasio, se obtiene por evaporación de agua de mar. Y entonces aquí aparece la foto del mar para que vean ustedes esa inmensidad. Sí, ahí hay un montón de cloruro de potasio. Y remarco que como el nitrógeno en el aire, pues el potasio también hay una gran cantidad de disponibilidad en el agua de mar. Así es que son productos naturales. Se utiliza para la preparación de alimentos como sustituto de sal común. Sí, algunos de los alimentos requieren el uso del cloruro de potasio. Es un buen conservante también. Y otras formas de potasio se obtienen de esta sal, o sea, los fosfatos, todos los demás compuestos, los óxidos de potasio, se pueden obtener a partir del cloruro de potasio. ¿Cuál es la función del potasio en las plantas? Y aquí hay un corte de un tallo de una planta. O sea, si tomamos una rodaja del tallo de la planta, lo que vamos a ver es unas estructuras vasculares o tubitos. Pues no se ven a simple vista, pero con una lupa se puede ver esto. Por supuesto, no es de estos colores como se mira aquí, pero aquí está marcado para que lo veamos. Hay una parte central que se llama xilema y hay otra parte un poquito más oscura aquí, pues aquí en esta diapositiva se mira como entre café o dorado, no sé cómo lo verán ustedes, o un verde un poco más opaco, ¿sí? Ese floema son tubitos. El xilema sirve para transportar de abajo hacia arriba líquidos, o sea, agua, soluciones de sustancias nutritivas. Y el floema es el que sirve para regresar hacia abajo ese flujo de líquidos que está pasando por el xilema. En otras palabras, el xilema y el floema es el aparato circulatorio de las plantas y por ende necesitamos tener un equilibrio hídrico en la planta. Y eso es lo que hace el potasio, mantener ese equilibrio iónico y el estatus hídrico para que funcione perfectamente bien esto. Solo para entender un poco, cuando hacemos ejercicio o cuando hacemos deporte, que el deporte es ejercicio controlado con un régimen, con una meta, cuando hacemos ejercicio o deporte y nos pasamos un poquito o a veces un poquito bastante, nuestro cuerpo pues produce mucha sudoración y se está perdiendo sales en ese sudor.
Y podemos llegar a tener problemas, a sentirnos mal y tener un shock, que se llama, y es porque ya perdimos demasiado potasio, demasiados sales en nuestra sudoración, y nos piden que por favor tomemos algún suero que sea alto en potasio, en sales, o que nos comamos un banano o tomemos un poco de jugo de naranja para recuperar ese equilibrio iónico y podernos recuperar y volvernos a hidratar. Pues lo mismo ocurre en las plantas. Las plantas deben tener una cantidad correcta de potasio para que esto funcione correctamente. Si no hay una cantidad correcta de potasio, las plantas se deshidratan y es muy probable que hasta se mueran. También tiene que ver en la producción y transporte de azúcares, por supuesto, sobre todo en el transporte, como ya hablamos, ¿verdad? Este sistema de xilema y floema funciona gracias a ese equilibrio químico que se da adentro de la planta. También funciona en la activación enzimática. Recordemos que las enzimas deben producirse a partir de nitrógeno. Bueno, pues no van a funcionar si no hay presente potasio por diferencia de cargas iónicas que están presentes. También tiene que ver en la síntesis de proteínas. O sea, el potasio, si no está presente, no se produce la síntesis de estas proteínas que son vitales. Y por lo tanto, síntesis de pigmentos. Entonces recordarán que es necesario que haya flores para que haya polinización, pero si no hay pigmentos, las flores no tendrían color y por lo tanto no son atractivas para los insectos polinizadores. Por ejemplo, estos pigmentos pueden ser anaranjados como los carotenos, rojos o violetas como los flavonoides, ¿verdad? Como todos esos compuestos, o verde como la clorofila. En fin, hay un montón o amarillos, ¿verdad? También los carotenos, que tienen que ver gracias o se producen gracias al potasio que está presente en las plantas. Tomemos nota que todos los fertilizantes son importantes en estos nutrientes. Y además, la producción de fertilizantes es uno de los mejores ejemplos de reutilización y reciclaje. Por eso está aquí el simbolito, ¿verdad? El famoso simbolito de reciclaje. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con agua de mar. Estamos evaporando el agua de mar. Estamos obteniendo estas sales. Las sales se utilizan como fertilizantes en los suelos o para diferentes usos industriales, pero van a regresar nuevamente a los mares o se van a translocar y entonces vamos a volver a tener agua de mar que podemos seguir en el ciclo. De fósiles marinos, pues esto sí toma un poco más de tiempo, pero todos los seres vivos, todos los que estamos sobre la tierra en algún momento, pues vamos a estar bajo tierra, como dicen, y nos vamos a volver también nutrientes que vamos a enriquecer el suelo. Esperemos. Hay algunas personas que ni creo que eso puedan hacer enriquecer el suelo. El uso del aire, como ya vimos, el ciclo del nitrógeno se da todo el tiempo. Entonces, todo esto significa que estamos reciclando, reprocesando todas las sustancias que estamos utilizando. Muy importante. Miren qué bonito este campo de trigo. Aquí viene la trilladora, está recogiendo, cosechando el trigo, ¿verdad? Sí, pero resulta que nosotros los agricultores tendremos que devolver todos los nutrientes que estamos tomando en cada cosecha, los tenemos que regresar al suelo para que en la siguiente cosecha el suelo pueda seguir funcionando. Pensemos en que el suelo es como un banco y en el banco, pues sí, hay que depositar el dinero, ¿verdad? Y vamos a ir sacando y sacando y sacando con nuestra tarjeta de débito o con un cheque, pero va a llegar un momento en que ya no hay dinero en el banco. Y el banco no nos va a depositar una cantidad que yo sepa, pues por lo menos a mí nunca me ha pasado. No sé si alguien ha tenido la suerte. Pero el suelo funciona igual. Si nosotros solo consumimos nutrientes y no devolvemos esos nutrientes al suelo, el suelo va perdiendo su fertilidad y se va volviendo poco saludable. Recuerden que hay una diferencia entre fertilidad y salud del suelo. La salud del suelo requiere la fertilidad, pero la fertilidad es solo que estén presentes los nutrientes necesarios. No necesariamente es que haya microorganismos, que la estructura sea correcta, que haya cantidad de agua correcta. No, un suelo fértil es que tenga los nutrientes que las plantas necesitan. Entonces, tenemos que mantener esa cantidad de nutrientes presentes en el suelo para que en la siguiente cosecha
la planta, o sea, la siguiente cultivo, pueda la planta obtener esos nutrientes otra vez y volver a producir los frutos y podamos cosechar. Cuando el producto sale del campo, o sea, cuando me lo estoy llevando, por ejemplo, aquí que lo estoy cortando con la trilladora y me lo estoy llevando aquí en los depósitos, me llevo los nutrientes, como ya dijimos, y a eso se le llama minar el suelo. Así como minamos para obtener la roca fosfórica, estamos minando el suelo porque estamos extrayendo los nutrientes del suelo. Desafortunadamente, nosotros no podemos sentarnos a comernos un saco de urea o un saco de cloruro de potasio o tomar el nitrógeno del aire. No podemos. Necesitamos que las plantas transformen todas esas sustancias en tejidos, en frutos, en hojas, en tallos que nosotros sí podemos o los animales sí pueden aprovechar. Y habrá que reponer esos nutrientes faltantes para lograr otra buena cosecha. Entonces, esta es una de las importancias de la fertilización. Fertilizamos para devolver al suelo lo que quitamos, lo que prestamos, porque solo lo prestamos si es que queremos seguir produciendo. Restablecer un balance natural, ser más efectivos y eficientes. Si no reponemos, cada vez vamos a tener menos producción, hasta que va a llegar un momento donde nuestro suelo va a ser infértil y ahí no vamos a obtener nada. No conviene aplicar más fertilizante del que se requiere, y esto es muy importante, ni más ni menos. Tiene que ser la cantidad justa, y esa cantidad justa va de acuerdo al requerimiento de la planta y al estatus del suelo. O sea que tengo que hacer una evaluación del suelo y tengo que hacer el análisis de suelo y foliares, lo repito, para hacer ese equilibrio y decir cuánto fertilizante debemos poner. Ni más ni menos. De menos, porque no va a ser suficiente y la planta no se va a desarrollar. Y de más, se va a desperdiciar. Y es posible que se vaya a ríos, a lagos, y entonces estamos, además de, causando un problema al ambiente. Y por supuesto, tenemos que usar mezclas físicas de fertilizantes para reponer los nutrientes que estamos tomando. Y son especiales porque deben responder a ese análisis de suelo y al análisis foliar de nuestro cultivo, al requerimiento del cultivo. Entonces, para garantizar la seguridad alimentaria, no hay otra opción que usar fertilizantes. Y aquí tenemos que usar los dos, los fertilizantes orgánicos y los fertilizantes inorgánicos. Y esto es importante que lo hablemos un momentito, rápidamente. Un fertilizante orgánico es el que proviene de la degradación de materia orgánica, y la materia orgánica es de la química orgánica del carbono. Cuando hay degradación de esta materia orgánica, se producen los fertilizantes orgánicos, pero debe ocurrir un proceso de transformación que lleva tiempo y varios procesos específicos, como por ejemplo la acidificación y la metanización. Hay un aumento de temperatura, hay una degradación de la materia orgánica para formar sustancias más sencillas. Y esto es clave entenderlo, porque un fertilizante orgánico necesita mezclarse con la tierra para estar disponible en el suelo y seguirse degradando dentro del suelo para ir proporcionando poco a poco los nutrientes que la planta necesita. Pero depende de qué materia orgánica yo utilice para hacer el proceso de compost, qué resultado voy a obtener. Y si cambio todo el tiempo la composición de la materia orgánica que estoy usando inicialmente, así va a ser el resultado que voy a obtener, totalmente diferente. Y por eso es que hay variaciones y es tan difícil usar abonos orgánicos que no están certificados, porque los resultados van a ser diferentes. Además, no tenemos toda la presencia de todos los compuestos minerales que necesitamos. Las sales, puede ser que no las tengamos. Aunque tengamos mucho abono orgánico, es posible que no tengamos las sales que necesitamos. Por otro lado, los compuestos, los fertilizantes inorgánicos son sales que están en concentraciones definidas que tenemos que aplicar en cantidades medidas y que sabemos que van a reaccionar rápidamente en el suelo en comparación de la materia orgánica. Esas sales pueden ser naturales o pueden ser sintéticas, como ya lo sabemos, pero tienen que ser solubles y tienen que ser aprovechables por la planta.
Entonces, lo mejor es usar con sustancias orgánicas o fertilizantes orgánicos para también crear estructura en el suelo y tener ese banco o capacidad de intercambio catiónico que es tan importante para retener los nutrientes que vamos a colocar de las sustancias inorgánicas, de los fertilizantes inorgánicos. Y hacemos un balance. Pero no podemos solo utilizar fertilizantes orgánicos, porque se requiere muchísima cantidad y mucho tiempo. Eso es muy importante que quede claro. Ok. Hoy, usando fertilizantes, 2.000 millones de personas no tienen seguridad alimentaria, no tienen qué comer. Imagínense la cantidad de personas que son 2.000 millones de personas sin fertilizantes. Si ahorita decimos ya no hay fertilizantes, se van a quedar sin comer otros 2.000 millones de personas. No van a tener alimentos. O sea, si sumamos, ya vamos con 4.000 millones de personas que no van a tener alimentos. Actualmente andamos en el planeta como por unos 8 o 9 millones, 9.000 millones de personas. Así es que prácticamente es la mitad de la gente que se queda sin alimentos. El aumento poblacional anual es 74 millones de personas. Imagínense, creo que si sumamos la población de todos los países de Centroamérica, ni siquiera llegamos a los 74 millones. O sea, cada año aumenta la población en el mundo por un montón más que la cantidad de personas que viven en Centroamérica. Es impresionante cómo aumenta la población. Para el 2050 la población será de casi 10.000 millones de personas. Y ya sabemos que 4.000 millones de personas para el 2025 van a estar sin alimentos a menos que dupliquemos la producción que estamos teniendo ahorita. Y la gran pregunta es, aún con fertilizantes químicos, es difícil lograr la meta. Pero, ¿será imposible lograrla sin estos? Por supuesto que va a ser imposible. Si quitamos los fertilizantes inorgánicos, nos vamos a comer vivos para el 2025. Y eso es ya. Es dentro de 3 años, escasos 3 años. Así es que mucho ojo con estos datos. Con fertilizantes orgánicos, la producción es entre 1/3 y 1/2 de la producción que con fertilizantes inorgánicos o convencionales. Miren ese dato, la mitad o 1/3. Así es que tenemos que colocar el doble o el triple de fertilizante orgánico para siquiera tener la cantidad de productos vegetales que estamos teniendo ahora. El costo es mayor, aunque la gente dice, no, pues yo tengo mis desechos orgánicos, mis residuos orgánicos. Sí, pero hay que procesarlos, hay que airearlos, hay que mantener la temperatura, hay que mantener humectado el sistema, hay que moverlo, hay que empacarlo, es un gran trabajo que normalmente no se le pone el costo. Entonces, ¿se podrá producir suficiente? La respuesta es no, es un gran no. Actualmente, y miren qué linda la foto, ¿verdad? Una foto muy bonita de un lago, un equilibrio ahí, montañas, bosques. Actualmente, ¿existen suficiente cantidad de áreas verdes en el mundo? ¿Hay suficientes áreas protegidas, selvas y bosques? Pues miren este mapa. En este mapa aparecen las áreas verdes de bosques y selvas o de áreas protegidas y ya no nos damos abasto. Fíjense que sin fertilizantes se necesitaría casi 260 millones de manzanas más de tierra. Y habría que echarle mano a todo esto para darle de comer a la gente. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin lluvia, nos quedamos sin oxígeno. Ya no habría quien procese el CO2. Además, pues, de las bacterias que están en el fitoplancton que está en el mar, ya no habría quien ayude a contrarrestar ese efecto del CO2. Entonces, necesitamos producir mayor cantidad y calidad de alimentos en menor cantidad de tierra. ¿Cómo lo hacemos? Pues utilizando fertilizantes. No hay otra. Siendo más eficientes, aprovechando los cultivos, no desperdiciando recursos, sobre todo. Entonces, los agricultores eficientes son los mejores conservacionistas agrícolas del mundo. Esa es nuestra gran responsabilidad. Los agricultores eficientes aumentan su producción con la misma cantidad de tierra y sin usar más área de bosques. Agricultores eficientes.
Esa es nuestra función. Prepararnos para que todos los agricultores sean eficientes y puedan aumentar esa producción. La economía y la ecología tienen que trabajar de la mano, por supuesto, y el agricultor usará mejor los recursos y evita desperdicios y excesos con los análisis de suelo y plantas, el uso de la fertilización específica, el uso de técnicas de la agricultura de precisión, de lo cual ya hemos hablado. Entonces, la fertilización es indispensable y sobre todo la fertilización con materiales inorgánicos y completados con materia orgánica. ¿Y qué necesita una planta para crecer y dar cosecha? Pues obviamente agua, la lluvia o riego, sol, luz del sol, porque si no, no hay fotosíntesis, no se dan esos procesos de síntesis. Fertilizantes, por supuesto, ¿verdad? Nutrientes, nitrato, fósforo y potasio, o nitrógeno, fósforo y potasio. Aplicación también de plaguicidas para controlar enfermedades, pero a nosotros ahorita lo que nos interesa es esta bolsita, ¿verdad? Este saco de nitrógeno, fósforo y potasio. Pero, ¿cuáles son los nutrientes primarios? Porque ya mencionamos que el nitrógeno y el fósforo y el potasio son los principales. Deben estar distribuidos de manera homogénea en el suelo. Pero también existen los nutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. Y miren que también deben estar distribuidos de manera homogénea. Estos son secundarios porque la cantidad es menor, por eso los puntitos son más pequeños. Pero encima necesitamos algunos, los micronutrientes como boro, cobre, hierro, manganeso y zinc, y hay otros muchos más, que son los que se requieren en cantidades muy pequeñitas, como cuando nosotros consumimos nuestras vitaminas y nuestros minerales. La planta los necesita muy poquito, pero tienen que estar presentes porque si no, no se dan todos los procesos que la planta tiene que hacer. ¿Cómo se nombra un fertilizante? Y aquí aparece uno, al azar, pudo haber sido 15, 15, 15 o 20, 20, 0. Este dice 18, 6, 12. El primer número, el primer número que aparece está de verde, o sea, en mi pantalla aparece verde, espero que miren un color similar, corresponde a la proporción o al porcentaje de nitrógeno presente en un fertilizante. El segundo número, que es como color mostaza o color amarillo oscuro, es un 6 en este caso, corresponde al porcentaje de óxido de fósforo equivalente. Todas las sustancias deben convertirse a un equivalente de óxido de fósforo para saber el porcentaje presente. Y el tercer número es el nitrógeno, el potasio. El potasio corresponde a este 12, está en rojo, es el porcentaje de óxido de potasio que debe de estar presente. Entonces, nitrógeno, fósforo y potasio. Y como se dan cuenta, hay guiones separando los tres números. Entonces, esto es lo que acabamos de decir, muy importante, separado por guiones. Entonces, cuando compramos un saco de fertilizante y dice 18, 6, 12, ya sabemos que eso corresponde al porcentaje de los nutrientes primarios. Pero no se queda solo ahí el nombre. En una segunda parte se indica el porcentaje de elementos secundarios, ¿sí? O elementos que no son tan importantes como el nitrógeno, el fósforo y el potasio, y también se separa, perdón, por signos más esa cadena de compuestos. Y entonces aquí tenemos nuestro primer grupo de números, 18, 6, 12, nitrógeno, fósforo y potasio, y al segundo grupo aparece, en este caso, calcio, magnesio y azufre, las sales que estamos usando, ¿verdad? Los equivalentes con su porcentaje, 4% de calcio, óxido de calcio, 2% de óxido de magnesio y 6% de azufre. Y además, en tercera posición, el porcentaje de microelementos también separados por signos más. Y entonces aquí aparece boro, cobre, hierro y zinc en proporciones 1%, 0.5%, 1% y 1%. Si se dan cuenta, están en orden de importancia y si vamos y pedimos este fertilizante en un agroservicio o en una distribuidora, pues nos tienen que dar una hoja técnica donde claramente vamos a saber el nombre y la composición del fertilizante que vamos a aplicar. Y es muy importante saber esa composición para ver si se ajusta a las necesidades del suelo y a las necesidades de nuestra planta. Las dos cosas son vitales.
Además de, tenemos que recordarnos de los monoproductos. Estas son sustancias simples, ¿verdad? Las sustancias simples que combinamos, como el cloruro de potasio, como la urea, por ejemplo, como el óxido de fósforo, a eso se les llama monoproductos. Y con estos monoproductos hacemos mezclas. Y las mezclas pueden ser físicas, pueden ser la famosa fórmula química. Las mezclas físicas es tomar diferentes productos, mezclarlos, empacarlos y se acabó. El fertilizante químico o fórmula química, como aparece en el RTCA, es el producto de una reacción química donde se toman dos compuestos, se hacen reaccionar químicamente y se obtiene un tercero nuevo. Es un producto nuevo que es el que se empaca. Esa fórmula química debe también ser soluble en agua, debe también ser soluble en el agua del suelo y debe ser aprovechable por la planta. Y luego al final están las mezclas homogéneas compactas, que es tomar estas mezclas que están aquí, molerlas finamente, granularlas, compactarlas, volver pellets o granulados, y entonces estas son homogéneas. Las mezclas físicas no son homogéneas. Si vemos las mezclas físicas, vamos a ver diferentes texturas, diferentes colores, pero en las mezclas homogéneas ya vemos los granulados, en donde si los analizamos con una lupa o con un microscopio, vamos a ver las partículas que están pegaditas unas con otras por un agente humectante. También es importante hablar de fertilizantes líquidos, que son soluciones de estos, pueden ser monoproductos o de las mezclas. Esto es en presentación líquida. Están también los fertilizantes foliares y el fertirriego, que son ya sus soluciones que se pueden aplicar directamente a las plantas. Están las enmiendas agrícolas que también están relacionadas con los fertilizantes porque las enmiendas nos van a mejorar la textura, las características físicas, mecánicas del suelo y por lo tanto, si no colocamos enmiendas, muchas veces el drenaje del suelo es malo y entonces nuestros fertilizantes no van a entrar correctamente o si no tenemos suficiente materia orgánica, no vamos a poder guardar los iones, ¿verdad? Específicamente los cationes, para que la planta los vaya consumiendo poco a poco. Entonces, los monoproductos son fertilizantes que contienen solo un tipo de compuesto químico. El producto final no tiene una mezcla, o sea, solo tenemos cloruro de potasio, solo tenemos urea, solo tenemos óxido de fósforo, lo que estemos trabajando. Y ejemplos son la urea, el MOP y el DAP. ¿Cuáles son las fuentes nitrogenadas? Y aquí solo para que ustedes tengan un ejemplo de cada una. La urea, por ejemplo, en dos presentaciones. Esta es la fórmula, NH2CONH2. Tiene dos iones amonios aquí, unidos, ¿verdad? La fórmula es 4600. Esto quiere decir que tiene 46% de nitrógeno, 0% de fósforo y 0 de potasio. Es una fuente de nitrógeno orgánico. ¿Por qué? Porque aquí hay un carbono. La urea es de la química del carbono. Está en presentaciones perlada y granular. Este es el perlado y este es el granular. Aquí se mira como verdoso, ¿verdad? Puede ser también un poquito más grisáceo, dependiendo. El nitrato de amonio es otra fuente. Aquí tenemos nitrato y amonio, los dos, ¿verdad? Las dos fuentes de nutrientes. Está entre el 33.5 al 35.5% de nitrógeno, 0 de fósforo, 0 de potasio. Es fuente de nitrógeno amoniacal, que es el verde, y nitrógeno nítrico, que es el azul, 18.6% de cada uno. Está la presentación perlada. El nitrato de amonio no se debe mezclar con urea, o sea, si hacemos una mezcla de urea con esto, lo que vamos a obtener es una pasta porque se hidroliza, se humedece muy fácilmente y se forma una pasta y es explosivo. Por lo tanto, para importar nitrato de amonio se necesita un permiso especial del gobierno para poder manejar este producto porque es precursor de explosivos. Fuentes fosfatadas, el MAP, miren el color, es totalmente diferente. Fosfato de amonio simple, esta es la fórmula, tiene un amonio y tiene un fosfato. 11,52,0 o puede ser 10,50,0, cualquiera de las dos. 11% de nitrógeno, 52% de óxido de fósforo y nada
0% de potasio, es una fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo. La presentación es granular, si vemos, ¿verdad? Aquí ya no se ve perlado, por supuesto, porque es granular. El DAP es el fosfato de amonio doble. ¿Por qué es doble? Pues porque tiene 2 amonios y tiene un fosfato. La fórmula es 18460. La fuente de nitrógeno amoniacal y de fósforo es granular, como lo podemos ver aquí. En el caso de las potásicas, el MOP es el muriato de potasio, cloruro de potasio que hemos estado mencionando, normalmente conocido como KCl, la fórmula 0060, 60% de potasio. Y lo importante aquí es que tenemos presentación granular, estándar y fino, desde muy gruesa hasta muy, muy fina. Y esto lo que va a hacer es variar la solubilidad, la remanencia sobre la superficie del suelo o cómo se va integrando poco a poco y se va disolviendo. Por supuesto, esto se disuelve mucho más rápido y esto cuesta un poco más. En el caso del SOP, sulfato de potasio, la presentación es diferente. La fórmula es K2SO4. La fórmula, el porcentaje es 0,050 más 17S. Recordemos que el azufre es un nutriente secundario, por lo tanto va seguido de un más. Es una fuente de potasio y de azufre nada más. Y la presentación es granular, como la vemos ahí. En el caso de las fuentes de calcio y de magnesio, está el nitrato de calcio. Esta es la fórmula, es una fórmula más compleja, es una sal hidratada, tiene 10 moléculas de agua. 15.5% de nitrógeno, 26.5% de óxido de calcio, fuente de nitrógeno nítrico, amoniacal y calcio. La presentación es perlada, se parece mucho a la urea en forma perlada. ¿Cuáles son las enmiendas agrícolas? Bueno, son productos naturales o sintéticos. Miren la foto, hay diferentes materiales, desde brosa, carbón, acerrín, pues hay un montón de materiales que pueden, arena, que pueden funcionar como enmiendas agrícolas y en el suelo modifican y mejoran las propiedades características físicas, como ya dijimos, químicas, ¿verdad? Biológicas y mecánicas. Hacen estas 3 funciones y por eso es que, esas 4 funciones, y por eso es que son tan importantes cuando se aplican al suelo. ¿Cuáles son ejemplos? La cal agrícola alcaliza, la cal dolomítica, la cal hidratada, la cal viva, la magnesita, el óxido de magnesio y el yeso. Noten que todos tienen diferente composición, pero aquí es importante rescatar la cal hidratada y la cal viva, son demasiado alcalinas y tienen que tener muchísimo cuidado para trabajarlas porque pueden quemar la planta con la alcalinidad que tienen. Es bueno usar la cal agrícola o caliza, el yeso, porque son fuentes de calcio que se tardan un poco más en solubilizarse y son mucho más estables y no tan agresivas. ¿Cómo deben quedar entonces esos enmiendas agrícolas cerca de la raíz? Bueno, aquí los puntitos morados están totalmente distribuidos, son las enmiendas, y noten que deben estar homogéneos también para permitir la movilidad de todos los iones que tenemos de los nutrientes. En el caso de las enmiendas, pues la actividad nutritiva o la cantidad de nutrientes, pues es diferente. Estamos hablando de nutrientes secundarios, o sea que la planta necesita poco, pero los usamos más para tener estructura, para neutralizar el pH, para mejorar el pH, para crear drenaje, para retener agua, en fin, para diferentes acciones. Y como sustancias de este tipo está el sulfato de potasio y magnesio. Esta es la fórmula en donde tenemos el potasio, el sulfato, el magnesio y aquí tenemos todavía más sulfato. La fórmula es 0,022 más 18 óxidos de magnesio más 22% de azufre. La presentación es granular, estándar o fina. Con esto, pues ya vimos entonces un tour o una pasada rápida por todo lo que son los fertilizantes y las sustancias que funcionan como enmiendas agrícolas en general, para que ustedes tengan un mejor concepto de estos productos. Y por supuesto que la gran conclusión es que los fertilizantes son indispensables, son útiles y son adecuados. Los tenemos que conocer. Y yo todavía agregaría algo más, y es usarlos con responsabilidad. No podemos poner ni más
ni menos de ellos para nutrir a nuestras plantas. No sé si tienen preguntas, si tienen alguna observación, si quieren comentar algo, si quieren agregar algo. Yo les agradezco su atención. Espero que la charla haya estado interesante y que les haya proporcionado información para reafirmar lo que ustedes ya sabían o aprender cositas nuevas. Así es que, Luis, me quedo pendiente para ver si tenemos alguna pregunta, alguna observación. O Soani, por favor. Muchas gracias, Cristian, por la información que nos has brindado. Y vamos a esperar a que nuestros amigos puedan establecer alguna pregunta. Han sido habilitados los micrófonos, como también las cámaras, para que puedan hacerte la pregunta directamente. Ok, me quedo pendiente entonces. Y con mucho Gracias, gusto. Cristian. Le cedemos la palabra al equipo del ministerio. Adelante al equipo. Tienen habilitado el micrófono. Pueden habilitar su micrófono. Hola, buenos días, compañeros. Mi nombre es Juan Gilberto Hernández y tal vez solo hacer un pequeño aporte de lo que nosotros como país El Salvador hacemos en la parte de la fijación de nitrógeno en el agro, ¿verdad? Generalmente nosotros trabajamos con especies fijadoras de nitrógeno y utilizamos más que todo mucuna, canavalia y algún otro tipo de leguminosa, ¿verdad? Pero lo que les quiero compartir es que generalmente como estas plantas generan como unos nódulos, como lo decía por ahí Cristian, ¿verdad? Con una bacteria que se llama Rhizobium, ¿verdad? Que lo que hace esa bacteria es fijar el nitrógeno atmosférico y lo vuelve en esa simbiosis con la planta para que lo podamos utilizar, ¿verdad? Y de ahí comienza el ciclo de los animales y después el humano y vuelve a regresar ese mismo nitrógeno a la atmósfera, ¿verdad? Pero qué importante es que los productores, ¿verdad? Generalmente nosotros tenemos quizás ya un par de años de estar como inculcándole a los productores el uso de cultivos de cobertura, ¿verdad? Que son los que hacen que se mejoren las características nutricionales del suelo, más que todo en nitrógeno, ¿verdad? Eso hemos logrado bastante en las comunidades, ¿verdad? Y mencionarles que las producciones se ven, mejoran, ¿verdad? Porque ese nitrógeno que se aporta al suelo es importante, ¿verdad? Aparte de que es de síntesis natural, digamos, ¿verdad? También nos aporta materia orgánica al suelo, ¿verdad? Pero qué importante conocer eso, porque fíjense que yo, por ejemplo, estuve en una comunidad, habían alguna gente que arrancaban, digamos, una planta de mucuna y veían el montón de nódulos en la planta, ¿verdad? Y decía la gente, mire, eso es, quizás tiene una enfermedad la planta, o hay una deformación y todo eso. Entonces, uno despacito le está explicando a ellos que eso en vez de ser algo perjudicial es algo beneficioso, tanto para los cultivos como para el suelo y para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, tal vez resaltar eso, ¿verdad? Que es como el nitrógeno nosotros lo aprovechamos también de buena manera, ¿verdad? Claro, Juan, es muy importante resaltar que por eso es que es tan importante que nuestro suelo se considere como un sistema vivo. ¿Por qué? Porque tiene un montón de microorganismos y de insectos y de sistemas que funcionan organizados precisamente para proporcionarle a la planta todos los nutrientes. En el caso, por ejemplo, de los hongos micorrízicos, el sistema de transporte que se da, por ejemplo, para el fósforo es importantísimo, porque hablamos que el fósforo es poco soluble, pero en todos estos sistemas, los micorrízicos arbusculares, por ejemplo, la capacidad que tienen todos esos micelios de formar redes por los cuales se mueva el fósforo, eso ayuda muchísimo a que la planta pueda tener mejor disponibilidad. Entonces, si sumamos lo que usted mencionó de la fijación del nitrógeno con una buena cantidad de materia orgánica presente para que haya estructura, para que haya esa capacidad de intercambio catiónico que es tan importantísimo, que haya retención de humedad, que
que haya espacio o estructura para que se alojen los microorganismos, porque los tenemos que cuidar y tal vez nuestros agricultores no saben que tal vez tenemos que cuidar más a nuestros microorganismos que a nuestras plantas, porque sin ellos no se produce toda este sistema natural que funciona y por eso es una maravilla cómo funciona y solo puede haber sido creado por un poder superior, ¿verdad? A través de los tiempos, ya está filosófico me estoy poniendo, pero el asunto es que sí, a nuestra gente hay que explicarle estas situaciones para que entiendan que hay que cuidar, que no hay que hacer sobre labranza, que hay que mantener húmedo el suelo, que hay que tratar de airear correctamente el suelo, en fin, que no se formen pozas, que no hayan costras, sino que entre correctamente el agua. Tantos detalles tan importantes, pero que nuestro suelo tiene que tener la cantidad de nutrientes que la planta necesita y que cada planta tiene un requerimiento totalmente diferente a las demás. Si vemos en los cuadros con ustedes ya trabajamos la parte de formulación. De acuerdo que vimos los cuadros donde está la comparación de los requerimientos de nutrientes, todos son diferentes de acuerdo al tipo de planta, por supuesto, y qué producto vamos a obtener de ella. Entonces, tenemos que saber todos esos detalles y es por eso que nuestro trabajo es tan importante y tan necesario para llevar esa luz a la gente y que de veras aproveche sus recursos, aproveche su tierra y por otro lado, atar el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria, como ya vimos, y es un tema central en esta presentación, la seguridad alimentaria nos debe permitir minimizar la cantidad de personas que están con hambre y que conforme vaya pasando el tiempo va a ser más y vamos a tener menos disponibilidad para cubrir esa necesidad porque el aumento de la población va para adelante. Entonces, es por eso que es tan importante este tema y que nosotros lo dominemos, lo conozcamos. Y sumemos para finalizar, y ya con eso yo me callo para ver si hay más preguntas, la parte de la responsabilidad de no poner fertilizantes de más ni de menos. Si ponemos de menos, el cultivo no va a tener nutrientes suficientes para desarrollarse. Es como que a nosotros no nos den, solo nos den una cenita pequeñita. Al día siguiente estamos que nos morimos. Y no, ya casi que ni pensamos. Imagínense las plantas, pues lo que pasa es que se mueren, pues, si no dan productos. Y si ponemos de más, pues el riesgo es que estamos desperdiciando nuestro dinero, que tanto cuesta para nuestros agricultores, sobre todo los agricultores de subsistencia, están desperdiciando y tal vez hasta contaminando, ¿verdad? Puede ser que hagan ese tipo de cuestiones porque el suelo va a proveer al agua que se lixivia o que hay en escorrentías, pues esos nutrientes que no se van a aprovechar y van a parar a los ríos y a los lagos. Y miren el desastre que pasa en nuestros lados cuando hay aumento en fosfatos y sales de potasio y se da la eutrificación y todo eso que nos está pasando. Así es que tenemos que ser muy, muy responsables y guiar a nuestra gente en hacer sus cálculos. Y cuando pasa eso, ¿verdad? De que el fertilizante, por decir alguno, urea, está muy barato, ese es el que hay que comprar porque está barato. ¿Qué error más grande? Porque tal vez no es ese el que nuestro suelo necesita y nuestro cultivo está pidiendo, sino que necesita otro y nosotros estamos poniendo urea. Así es que esas son mis observaciones y conclusiones que en nombre pues de la gremial queremos transmitir y compartir con ustedes para estar todos en la misma línea y que hagamos nuestro trabajo con más responsabilidad por un futuro mejor para nuestros países. Gracias. Bueno, quizás... Hola, hola. Sí, oímos. Me llamó la atención el apartado que decía, aún con fertilizantes químicos se hace difícil lograr la meta, pero imposible sin ello, ¿verdad? En vista de ello, vemos las ventajas que con el uso de estos fertilizantes se evitan grandes deficiencias de nutrientes tanto en las plantas, ¿verdad? Y pues esto mejora su estado de salud y por lo tanto aumenta la cantidad y la calidad de los alimentos. Y pues que los fertilizantes
son necesarios, ya que gracias a ellos pues, se generan grandes beneficios para la producción alimenticia, que era lo que usted mencionaba, pero sin ellos se tendría que cultivar grandes cantidades de hectáreas de alimentos a nivel mundial en una población que está en constante crecimiento. Entonces, de suma importancia, ¿verdad?, el conocimiento de este tema. Es correcto y me alegro muchísimo que haya usted resumido la parte, digamos, la columna vertebral de esta presentación, que es precisamente eso. Y solo remarcar la importancia nuevamente de usar la cantidad correcta. Que seamos responsables en orientar a nuestra gente en que por agregar más fertilizante no van a tener mejor desarrollo de sus cultivos. Hay que poner la cantidad correcta que necesita el suelo y que la planta va a aprovechar. Ni más ni menos. Eso es, para mí, usted acaba de resumir toda la presentación en 3 líneas, en 3 frases. Ese es el mensaje central de... Y ya después ordenamos que los diferentes tipos de fertilizantes y que los monoproductos y que las mezclas y que esto, que el otro, que más allá, dependiendo también de las condiciones con las cuales trabajamos. Así es que le agradezco muchísimo esa reflexión porque es lo que nos tiene que mover a hacer nuestro trabajo, como les digo, mejor y con más gusto, porque es mucho lo que tenemos que hacer para convencer a nuestra gente y educar a nuestra gente para que esto funcione bien. Así es, quizás solo agregar que se me quedó fuera, pues que además estos fertilizantes mejoran la calidad de los suelos, como lo mencionaba, y constituyen a que estas plantas pues se vuelvan más fuertes y más sanas, solamente eso. Ok, solo recuerden también que es importante el uso de las enmiendas. Las enmiendas las utilizamos para mejorar las propiedades físicas, químicas, mecánicas, microbiológicas, todo ese sistema, ¿verdad? O sea, no nos sirve de nada aplicar la cantidad de fertilizantes que necesita el suelo y las plantas si no va a haber buen drenaje, si no va a haber buena estructura para guardar esos nutrientes, si no vamos a tener una cantidad suficiente de aireación y de capilaridad formada, ¿verdad? De todos esos detalles que hemos estado hablando en todas estas charlas, que hay que unirlo todo. Y solo agregar, ya, y con eso ya me callo, lo prometo, entre paréntesis aquí, que la máxima de no usar ni más ni menos fertilizantes también va definitivamente a los productos de la protección vegetal. Tenemos que ser responsables y utilizar la cantidad correcta de plaguicidas, de insecticidas, de nematicidas, de herbicidas. Es la cantidad correcta y adecuada, ni más ni menos, y con toda la responsabilidad y cuidados del mundo para que eso sea efectivo. Es atar ese concepto porque es como vamos a lograr un sistema eficiente económicamente, ambientalmente saludable y por supuesto, como ya mencionaron ustedes, productos nutritivos de buena calidad y que nos los acepten en todos los países a donde exportamos y por supuesto garanticemos que también esos productos son de la mejor calidad para nuestra gente y para nuestros pueblos. Cristian, buenos días. Sí, buenos días. Tenía una consulta. Cuando habla acerca de la capilaridad para poder obtener una mayor absorción de los nutrientes, usted entre cada cultivo, ¿a qué profundidad recomienda que se haga la remoción de suelo para que puedan tener un mejor aprovechamiento de la materia orgánica? Perdón, ¿me podría repetir? Porque no, como hubo mucha resonancia, no oí la pregunta. Gracias. Gracias. ¿A qué profundidad usted recomienda lo que son la remoción del suelo para que pueda obtener mayor aprovechamiento de los cultivos a la hora de aplicar los fertilizantes? Ok, pensemos en que entendamos el concepto de capilaridad. La capilaridad se da cuando hay canales de un diámetro adecuado para que el agua suba, se mueva o baje, ¿verdad? Se logre
aprovechar en toda la superficie o en toda la extensión del suelo, es necesaria la capilaridad. Y esta se da entre las partículas en el caso del suelo. La capilaridad es la que sirve también en el xilema y el floema para hacer el transporte de la savia o de los líquidos que están adentro de la planta. Entonces, si esa capilaridad no existe, o sea, si las partículas de la tierra están compactas, no va a haber movimiento del agua, no va a haber ese flujo natural del agua a subir, ¿verdad?, dentro del suelo, a moverse adentro de las partículas del suelo y por lo tanto, cuando no se desarrolla esa estructura correctamente, no se da este sistema capilar. Entonces hay que tener muchísimo cuidado cuando se trabaja la tierra. Por eso la sobrelabranza es tan peligrosa. No solo porque se pierde esa capilaridad, sino también porque se exponen los nutrientes al sol, al ambiente, se exponen los microorganismos y muchos de ellos se mueren, cambia el pH, se oxida la tierra. En fin, hay una serie de problemas muy complejos cuando la labranza es excesiva. Entonces, todo hay que hacerlo de manera equilibrada, o sea, lograr ese equilibrio, pero también es necesario remover la tierra o tener sistemas para que haya una buena aireación. La capilaridad también se debe dar porque debe haber presencia de gases. O sea, si está totalmente saturado el suelo con agua, no hay movimiento. Se necesitan que haya gases. Entonces, es por eso que es tan importante proteger esa capilaridad y esa textura del suelo. No sé si confundí o expliqué. Tal vez hace énfasis en la profundidad a la que debe de darse. Quiere como parámetros, centímetros, no sé, algo así. Sí, es importante saber que a medida que vamos bajando en profundidad en el suelo, pues los recursos van siendo menores. Empecemos por los microorganismos. Los microorganismos en la parte inmediatamente después de la superficie, protegidos de la luz del sol, los que no son fotosintéticos, esos microorganismos están protegidos, ¿verdad? Y conforme vamos bajando, va disminuyendo la cantidad de seres vivos que están presentes en el suelo, por un lado. Por otro lado, la cantidad de agua va a ir cambiando de manera que vamos yéndonos en profundidad. Luego, la capacidad de penetración de los fertilizantes y de los nutrientes va a ir cambiando, obviamente, ¿verdad? Y también con el flujo del agua, mientras más profundo nos vayamos, menos vamos a poder obtener esos nutrientes. Entonces, todo este sistema es como armar una capa correcta en donde deben desarrollarse las raíces para nuestros cultivos, los cultivos que vamos nosotros a explotar para hortalizas y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, las raíces deben estar distribuidas en el área correcta, en donde están los nutrientes, en donde están los microorganismos, en donde está el agua. Si eso se altera porque el suelo, por ejemplo, es muy arenoso, entonces el flujo del agua va a bajar y va a arrastrar, va a lixiviar todos los nutrientes hacia el interior de la tierra hasta que lleguemos a una corriente subterránea o sencillamente pues se van a drenar al interior. Y entonces estamos perdiendo eso. Por eso es que es tan importante ese detalle que usted acaba de mencionar de la profundidad. Pero recordemos también que los gases no van a poder entrar a mucha profundidad. O sea, hay un área correcta, una medida correcta, dependiendo del tipo de suelo y del tipo de cultivo también, para saber cómo tenemos que manejar nuestro suelo. Si las raíces son muy grandes y muy profundas porque la planta es grande, pues obviamente los nutrientes tienen que bajar un poco más. Hablemos de un árbol o un cafeto en comparación de una planta como por ejemplo una sandía o una cucurbitácea que es normalmente rastrera, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos factores. Si sumamos todo lo que hemos mencionado, es por eso que les digo que la agricultura no es nada sencilla. Es una ciencia y es un arte. No sé cuál de las dos
cuál de las dos palabras, o es un arte ciencia, porque hay que saber un montón de cosas. Y encima, tener mucha fe y hacer las cosas bien hechas. O sea, no solo es saber, sino que hay que hacer bien hecho todo lo que hay que hacer. Sí, yo quería hacer una última pregunta. A ver, dígame. Con el tema de las enmiendas, por ahí Sí. presentaba una lámina donde habían diferentes tipos de cales, ¿verdad? Entonces hacía el énfasis en la cal y en el yeso. Mi pregunta es esta. ¿Hay alguna, dentro de esas 4 o 5 opciones, hay algunas que puedan ser preferibles para caso de cultivos perennes y cultivos de un ciclo, llámense frutales o en este caso leguminosas? Sí. La respuesta es un poco más compleja. Resulta que, bueno, hay que hacer un análisis crítico para seleccionar la enmienda que vamos a utilizar. Ahí están solo algunas químicas, sobre todo estaban puestas las de magnesio y las de calcio. Pero hay un montón de enmiendas más. La materia orgánica es otra enmienda. La arena puede ser otra enmienda. El carbón puede ser otra enmienda. En fin, hay un montón de materiales que se pueden usar como enmiendas precisamente para crear esa estructura que necesitamos en el suelo. En este caso, las enmiendas están muy enfocadas a corregir pH y a tener disponibilidad de calcio y de sulfatos. ¿Cuál es mejor? La respuesta es depende de las condiciones con las cuales estamos y del costo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos de los materiales que están en la lámina pueden ser muy baratos, pero si no se utilizan correctamente y con sumo cuidado, en vez de ser una enmienda, van a ser una malienda porque van a destruir totalmente el sistema. En el caso, por ejemplo, de la cal viva o la cal hidratada, y el hidróxido de calcio o el óxido de calcio, esos dos son terriblemente alcalinos. Y entonces, y peor el hidróxido de calcio, que es un poco soluble. Entonces se queda y sigue creando alcalinidad. El asunto es que hay que tener mucho cuidado y saber cómo aplicarlos. Hay que distribuirlos de una manera adecuada. Por eso es que es mejor utilizar algo que no sea como la cal dolomítica, por ejemplo, o el yeso, que es una fuente para contrarrestar alcalinidad, para acidez, perdón, pero que son menos agresivos, muchísimo menos agresivos. Si tenemos que acidificar, es mejor usar un ácido orgánico o un material ácido leve que utilizar un ácido inorgánico fuerte, por ejemplo, ácido sulfúrico, porque eso es terriblemente peligroso y puede causar muchísimos daños si la persona no sabe cómo colocarlo. Hay que hacer soluciones muy diluidas y tener muchísimo cuidado. Entonces, es mejor no poner a los ojos de la gente que no sabe estas enmiendas que pueden ser muy baratas, pero que pueden causar mucho daño y orientar a usar algo que no presente tanto riesgo. Pero nuevamente, hay que medir el pH del suelo. Hay que saber a qué pH voy a trabajar en mi planta, a qué pH tiene que estar esa raíz, pero también a qué pH se van a liberar los nutrientes que yo necesito y que son básicos para la planta. No sé si se recuerdan o si lo vimos con ustedes, si no lo podemos ver en una futura plática en temas de salud del suelo. ¿A qué pH funciona o se activa cada uno de los minerales que están presentes o de las sales que están presentes? Por ejemplo, el hierro, el manganeso, el aluminio, que es tan peligroso. Si baja mucho el pH, se libera el aluminio y el aluminio puede quemar la planta. Entonces, hay que controlar todo ese tipo de cosas. Y por eso la respuesta es, ¿cuál es la mejor o cuál es la que uso? Depende. Depende de las características. Si el suelo está muy ácido, muy ácido por alguna razón, pues tal vez sea necesario tratarlo con un sistema un poquito más agresivo en alcalinidad. Pero siempre con estudio. Gracias, mamá. Bueno, muchas gracias. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Con lo que nos ha hablado, una bastante aclaración, porque como usted menciona, es complejo, pues realmente el tema de fertilización, ¿verdad?
Pero con la tecnología que ha ido avanzando, en el mercado ya encontramos, recordemos de que hace años, pues, el nitrógeno, fósforo, potasio fue el boom y bueno, ahí se mantenía. Ahora, dentro de las consideraciones, el fisiólogo vegetal, o sea, tiene que ver mucho con la cuestión de fertilización en los diferentes cultivos. Y en el mercado encontramos ejemplos de fisiólogos vegetales que, por ejemplo, han creado el RN maíz, el NR frijol, el NR frutales, y así las empresas han ido desarrollando esos fertilizantes bien específicos, por ejemplo, el Fertimaíz, o salen muchos productos que solo llevan un componente. En el mercado encontramos, por ejemplo, productos actualmente, como el caso del el zinc en maíz, por ejemplo, el azufre, el frijol también, el cobre, el azufre, que van en mayor cantidades y realmente aumenta la producción de los agricultores. ¿Qué es lo que sucede? Que el agricultor se ha quedado con aquella tecnología tradicionalista, NPK, y cuando algunos han usado ya el fertilizante foliar con esos componentes que son elementos secundarios, ¿no? Pero cuando aumentan en cantidades un poco, y foliares, especialmente foliares, les aumenta la producción en una forma bastante buena. Entonces, esa tecnología que pareció para nosotros es sencilla al agricultor, como se ha quedado tradicionalista, pues le cuesta, pero sí considero yo que es una tecnología que se logra implementar y que la gente conozca, pues ahí va el aumento de la producción. Este comentario quería hacer. Muy buenos días. Muchísimas gracias por el comentario, porque es un comentario muy valioso y realmente es parte de nuestra realidad, y por eso es que tenemos que hacer tanto trabajo en que la gente sepa que, como dijo usted, no solo el NPK, sino que NPK más calcio, más sulfatos, más hierro, más boro, más manganeso, más y todo lo que se necesita específicamente cada cultivo. Y por eso es importantísimo esos análisis foliares, esos análisis de suelo. Y ahora, afortunadamente, que la tecnología ha avanzado tanto, ya podemos hacer muchas mediciones in situ. O sea, por hacer nuestras pruebas en el campo directamente y con un GPS ir tomando muestras y ir haciendo un mapeo y ordenando toda nuestra información para ayudar de mejor manera a nuestros agricultores y llevando esa luz precisamente, ¿verdad? Que no es solo, como les decía yo, ir a echar urea y ya. ¿Y por qué no funcionó? Pues porque faltó todo lo demás, ¿verdad? Es como que les diga a ustedes que ustedes en El Salvador ya no van a comer pupusas nunca más, sino que solo van a poder comer frijolitos y es que se nos mueren. ¿Sí? Sí, ¿verdad? O sea, Dios guarde. O es como que nos digan a nosotros que nosotros no nos vamos a poder comer nuestro tamal para Navidad. No. Entonces, es importante entender todo esto y sentirlo, o sea, ponerle pasión a esto para que nuestra gente entienda y capte que esto es importante con la fuerza con la que nosotros le contamos a nuestra gente estas cuestiones, así lo van a sentir. Y sobre todo nuestra gente es muy dada a ver resultados. Tienen que ver para creer, ¿verdad? Entonces, estos aportes que ustedes han hecho son terriblemente importantes para todo lo que hemos estado hablando. Y les agradezco muchísimo que hayan remarcado todas estas cosas, porque estamos en la misma línea, estamos luchando por los mismos objetivos y eso es lo que nos mueve. Así es que muchas gracias por los aportes a ustedes. No sé si hay algún comentario más. Luis o Soani, ¿algo más que quieran agregar? Cristian, únicamente agradecerte por la charla, a la gente del ministerio por sus participaciones. Por mi parte, contenta que, como tú dices, estamos todos en la misma línea. Entonces, quizás para ti es un poco más accesible por estar en una gremial, que el agricultor tome tus consejos y tus palabras, o para la gente del ministerio, de nuestro lado, se vuelve un poquito más complejo, porque por estar dentro de la industria creen que nuestros consejos son solo por vender y no porque en realidad así sea. Entonces, para mí, de verdad que es muy satisfactorio escuchar la
la postura de ambas partes, la tuya como la de la gente del ministerio. Agradecerles por esta amena mañana y nada más también consultarles que tenemos por ahí todavía un tema pendiente, si podemos fijar de una sola vez la fecha, porque la gente de Gremiagro ya va a tomar sus vacaciones dentro de poco, me imagino que la gente del ministerio también, entonces para ver si la logramos programar o si la dejamos ya definitivamente para el otro año.